nosotros por ahora seguimos viendo una que sigue reduciéndose la inflación, ¿no? Hay que recordar que tenemos una inflación altísima que tiene que ver con esto de la recomposición de todos los precios que estaban retrasados, Ujú. porque el gobierno anterior, en su plan fiestita que se mandó el último año, que fue un descalabro del Banco Central descomunal, pero además había retrasado las tarifas, el tipo de cambio y demás. Entonces ahora con el aumento de las tarifas y el tipo de cambio, la inflación saltó a 25% en diciembre, después 20% en enero, tuvimos 13 y pico por ciento ya en febrero, y marzo nos está dando que va a estar arriba, un poco arriba de 10%, 10,8%. Ujú. Así que estamos ahí, que sigue marcando la baja. En abril va a depender posiblemente de cuál sea los reajustes tarifarios que están previstos. Claro. Puede ser que suba un poquito, pero ya después tenemos que ir a un dígito. O sea, estamos en camino a volver a un dígito de inflación que sigue siendo altísima y te sigue pegando en el bolsillo a los consumidores, ¿no? Claramente. Sí, sí, por Pero por supuesto. lo menos se está marcando que hay una mayor confianza y sobre todo de que no se va a escapar. Porque realmente cuando nosotros el año pasado estábamos viendo el balance del Banco Central, Ujú. veíamos que íbamos hacia la hiperinflación. Y la hiperinflación, recordemos que es nefasto porque los salarios pueden caer hasta 90% en la hiper. Fue lo que pasó en la hiper de 89 y del 90. Ujú. En la época de Alfonsín, después de Menem, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Eh, Frente tarifario mencionabas que, bueno, digo, para planteando en términos de ese camino que vienen constatando con las mediciones que realizan ustedes, bueno, sin duda es esa clave de la aplicación de la tarifa del gas, bueno, parte de la de luz que ya Exactamente. comienza a llegar, me imagino que es parte de lo que va a estar, bueno, poniendo cierto interrogante en los próximos meses, ¿no? Y también por ahí los acuerdos salariales, ¿cómo viste esos acuerdos salariales que se están cerrando? Más bien a la baja, ¿no? Pareciera no haber un factor allí en la disponibilidad de pesos como para ir a empujar la demanda, más bien todo lo contrario, digamos, ¿no? Ahí también hay como una suerte de situación que está conteniendo esos indicadores, ¿también lo ven así? Bueno, lo que pasa es que evidentemente a todo el mundo en este programa que lo sintetiza Javier Milei muy bien con esas tres palabras: no hay plata. Y ese no hay plata lo estás viendo en todos lados, tanto que por primera vez el ajuste de la demanda, que está bien, ha hecho que algunos precios bajen, porque no convalidó la demanda algunos precios que habían sido desmesurados. Ujú. Y por eso también el gobierno empieza ahora a la posibilidad de ir abriendo la importación en el tema de las importaciones, que por supuesto eso te va a demorar unos meses, Ujú. pero la amenaza de la importación hace que se empiecen a reacomodar unos precios, porque en algunos temas estaban más caros que Londres. Y no Sí, tiene sentido porque los sueldos en Argentina son mucho más baratos, los inmuebles en Argentina son mucho más baratos, los alquileres son más baratos. sí. Entonces, ahora, hay un tema de fondo que sí es interesante aclarar. A ver. Argentina tiene un problema súper serio, que es la inmensidad de impuestos que nos encarece todo. Porque una vez que elimines la inflación es el aumento que se va dando por el Banco Central imprime billetes. Ujú. Dejas de imprimir billetes, que es lo que está haciendo porque ya bajó el déficit a cero, entonces solamente está imprimiendo billetes para comprar dólares, para recomponer el balance del Banco Central. Pero una vez que recomponga el balance del Banco Central, deja de emitir por completo y baja a cero la emisión. Ujú. Entonces ahí ya no vas a tener inflación. Pero eso no significa que la Argentina no te quede cara. La Argentina te va a quedar cara, los precios nos van a quedar caros, porque Argentina es súper ineficiente, porque tenemos impuestos altísimos. Ingresos brutos se va acumulando en las provincias, pero se va acumulando en cascada, porque vos vas Ujú. comprando y te vuelven a cobrar ingresos brutos en el siguiente tramo. Vos producís el trigo, producís la harina, y la harina la usás para hacer el pan, ¿no? Entonces, en cada tramo te van incorporando más impuestos, y después en el transporte, después en el IVA, después en todo lo demás. Todo eso, el premio lo vamos a ir viendo si el programa de Milei continúa en el tiempo, en los años siguientes. Ahí va a ser maravilloso, porque todavía estamos en el programa que lo único que está haciendo Javier Milei es estabilizando, Ujú. solamente tratando de estabilizar el país, y empieza algunas reformas con el DNU y le trabaron las reformas que tenía la ley bases. Pero después tiene que bajar el gasto público mucho más porque tenemos que bajar muchísimos impuestos.
Estamos hablando con Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo es ese frente político, no? Bueno, les achacan, y lo hemos visto de primera mano aquí en la Patagonia, ¿no? Los gobernadores, esa falta de diálogo, los recortes presupuestarios que, bueno, afectan el transporte público, la cuestión de la obra pública, bueno, ya sabía de modo masivo desde la época de la campaña, digamos. ¿Cómo ves la sostenibilidad? Bueno, que me parece que es una de las preguntas clave para los próximos meses, ¿no? En términos políticos. ¿Ves al mismo tiempo algún cambio respecto del modo de relacionarse políticamente con los gobiernos provinciales, del gobierno nacional? ¿Cómo ves ese escenario bueno, que me parece va a ser muy importante para lo que viene, ¿no? Totalmente. Yo veo como dos aspectos. Un aspecto que me parece sustancial y de fondo y de cambio cultural de largo plazo que se está dando, que es que la juventud está apoyando a Javier Milei. Y eso te da un plafón de largo plazo muy interesante, porque los gobernadores no están haciendo lo que tienen que hacer. El gasto público en las provincias se desmadró capaz que más que el de la nación. En la nación ya estamos viendo la cantidad de corrupción que hay por todos lados, ¿no? Es impresionante. Lugar donde tocan, lugar donde hacen auditoría, lugar que sale corrupción. La forma en que vienen robando los políticos en Argentina es sideral, pero también ocurre en las provincias y en los municipios. Por ejemplo, cuando uno mira el aumento del empleo público en las provincias, aumentó en promedio 70% en las últimas 2 décadas. ¿Sí? Pero no para mejorar, porque no es que mejoraste la salud, la educación, la justicia, la salud, no. En realidad lo que hiciste es aumentar el descalabro del empleo público, pero todo eso tenés que sostenerlo con impuestos. ¿Cómo Por eso te digo, cómo se da esa situación de mirada de Neuquén y tema del día a día? Te digo, y que ustedes también, obviamente, como seguidores del mundo económico, lo conocen también. Esa situación del ciudadano medio de Neuquén que dice, che, nos hablan de vaca muerta, sacan el gas, sacan el combustible, el petróleo, y tenemos las rutas colapsadas por la falta de respuestas que se dan en otras provincias, que el Estado Nacional, bueno, en esta nueva mirada, en esta nueva política de recortar subsidios, de este ajuste que cree clave para su plan económico, deja de enviar a los gobiernos provinciales. En el caso de Neuquén, digo, Añelo, que hasta hace 5 años tenía una municipalidad de madera, literalmente, construida de corazón de vaca muerta con un municipio de madera. Esto bueno, de cierta deuda social que, bueno, muchas provincias no pueden asumir por sí solas también, ¿no? Bueno, las provincias tienen que asumirlo por sí solas. O sea, acá hay una situación Pero muy ¿cómo rara haces en sin una Argentina, mirada, digo, pero te pero lo pregunto, fíjate que ¿no? hay, En términos generales, lo digo, que pasa ¿puede es que una provincia recibir 20 familias por día que le toman tierras, que no le construyen casas? Digo, hay presupuestos bueno, que... pero es que justamente ahí lo que hay que comprender es que si tenemos un país, el gran error de la Argentina fue el esquema de coparticipación federal, donde entonces se acostumbraron los gobernadores a que pueden vivir de la plata del fisco federal. Ujú. Entonces tenés una falta de correspondencia entre el gasto y los impuestos. Entonces piden plata y después te ponen impuestos a la nación. Pero la nación cobra toda la recaudación, un 70% de recaudación, y empieza a repartir el dinero. Pero eso hace que el país deje de ser federal y pasamos a ser un país unitario. Antes Argentina fue un país federal y no había coparticipación federal. Y las Ujú. provincias eran ricas, porque de hecho las provincias son ricas. Entonces el problema está en cómo se gasta la plata, qué tan mal se gasta la plata también en las provincias. Se gasta mal la plata en el Estado federal, pero se gasta pésimo la plata en las provincias y en los municipios. O sea, cuando uno mira las tasas que están cobrando los municipios, y estoy hablando en general, porque Sí, no sí, puedo claro, hablar claro. de tema particular, porque no sé, cada Ni municipio hablar. no lo puedo tener en la cabeza, pero cuando vos mirás la cantidad de tasas que hay, las tasas deberían ser lo que te cobran por un servicio, y no para financiar empleo público de las provincias Claro. o de los municipios. ¿Entendés? Entonces ahí hay un problema de descalabro. Cuando vos mirás, por eso te digo, mirá el nivel de tamaño del empleo público. ¿Por qué le falta plata? Porque aumentaron el empleo público al doble. Muchas provincias duplicaron el empleo público y no necesitaban duplicarlo. Es decir, lo duplicaron por hacer populismo. Entonces vos pagás, claro, el gobernador recibe plata del fisco federal y con eso contrata empleo público y con eso tiene votos. Pero lo que busca son votos. Y cuanto más empleo público, más votos tiene y más agarrado tiene a la gente. En cambio, cuando vos mirás lo que era la Argentina hace 100 años atrás, las provincias eran ricas, las provincias eran competitivas y exportaban. Pero no era que exportaban solamente
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. No, Santiago del Estero tenía una industria mecánica que exportaba a Estados Unidos. Pero dejamos de tener eso y empezamos a vivir de rentas y creer que la gente tiene que vivir de rentas. Si tenés petróleo, entonces vivís de la renta del petróleo y no tenés que trabajar. Y no es así. O sea, por supuesto hay que explotar el petróleo, pero ya que viene buenísimo explotar el petróleo y la minería que no estamos explotando. Fíjate que tenemos un tema tremendo, donde hay 7 provincias mineras que no hacen minería. No, ni hablar. Y la cuestión del litio también, para dar un salto de escala, digamos, ahí es un potencial gigante. Sí, sí, por supuesto. Estaba hablando el otro día con un directivo de una empresa multinacional y me decía, nosotros tenemos vistos, hay 3 proyectos de cobre en Argentina que invertiríamos 10.000 millones de dólares. Ellos no invierten en total, invierten en minoría, pero están viendo los proyectos, 3 proyectos de cobre, 10.000 millones de dólares cada uno, son 30.000 millones de dólares de inversiones. ¿Qué eso significa? Crear en ciudades nuevas, con escuelas, con comisarías, con calle, con camino, con ferrocarriles, con todo lo que hay que tener, y lo paga la minería y te paga sueldos que son 3 veces el sueldo promedio de la Argentina. Ahora, ¿por qué no las quieren hacer? Por problemas ideológicos, porque dicen el ambientalismo, porque hablan del agua, por ejemplo, en Mendoza. Pero la realidad es que si vos mirás, la cordillera la compartimos con Chile, y Chile produce minería y exporta 56.000 millones de dólares al año. Exacto. Y además produce vinos y coloca los vinos en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vos tomás el agua para la minería, porque es verdad que usan el agua, pero después la reciclan y la vuelven a poner para el riego y con eso hacen el vino. Entonces, por supuesto, cuando la reciclas tenés que sacarle los restos que tengas de químicos, a veces se usa hasta cianuro, cosas por el estilo. Pero todo eso es una discusión de ingenieros, no es una discusión de ideología. ¿Sí? Es una discusión, si se hace en Estados Unidos, se hace en Canadá, se hace en Chile, ¿por qué no se puede hacer en Argentina? Son políticas de Estado, ¿no? Básicamente sostener eso también, ¿no? Digo, claro, hay que sacar la ideología de la discusión. Por supuesto, hoy, bueno, hoy, ¿por qué pasan? Me decía mi hija, ¿no? 15, 16 años. Y uno comparte su mirada, su pedacito, su granito de arena de la verdad, ¿no? Esto de, bueno, acá lo que falta es esto, un poco lo que vos mencionás, me parece, en algún punto, esto de sube Massa, sube Milei, sube Cristina, sube Macri, digo, cambiamos diametralmente la política, la mirada y no tenemos cinco acuerdos, ¿no? No 25.000 o 10. Digo, 5 cosas clave para Argentina en los próximos 30 años. Nos está faltando, no sé, nos falta un poco eso también, ¿no? Bueno, ahí propuso el presidente Milei el Pacto de Mayo. Si vos mirás el Pacto de Mayo, si se cumpliera eso, Argentina es un país desarrollado en 35 años. Argentina sería equivalente a Estados Unidos en términos de potencial de riqueza por habitante, ¿no? Por supuesto, Estados Unidos es mucho más grande en habitantes. Pero eso lo lograría, porque fíjate lo que él te dice. Primero, derecho de propiedad. ¿Cómo vas a tener un país que no respeta los derechos de propiedad? Nosotros acá les pedimos que vengan los extranjeros a invertir y después le ponemos un cepo cambiario que les impedimos sacar las ganancias. ¿Quién va a invertir en un país que te impide sacar las ganancias? ¿Para qué vas a invertir? Vas a invertir para ganar plata. Entonces, evidentemente, castigamos a los extranjeros, a los locales que invierten permanentemente. Es decir, inviertan acá con ciertos impuestos y viene un gobierno y le pone más impuestos. El siguiente gobierno le pone más impuestos y los otros le ponen más impuestos y los gobernadores le ponen más y los municipios más. Entonces, le sacás las ganancias por los impuestos. No se lo dejás sacar por el tipo de cambio y además se las extraes directamente con impuestos. Es decir, les cambiás la regla de juego. Porque fíjate que el primer punto es el derecho de propiedad, garantizar los derechos de propiedad. Es la única forma de que un país salga adelante. Segundo punto te dice, bajemos el gasto público al 25%, que es lo que había en la década del 90. Volvamos a ese nivel. Y eso nos va a permitir un tercer punto, que es bajar fortísimamente los impuestos. Y al bajar los impuestos va a bajar el costo de la Argentina. Ahí van a ser los alimentos más baratos, los autos más baratos. Después hay que abrir la economía. Y eso te va a hacer garantizar que los precios sean los precios internacionales. Entonces no va a tener precios escandalosos que tendríamos... Sin que nos lleve puesta la industria tampoco, ¿no? Las pymes, ¿no? La industria tiene que competir. Y como competía antes, hay la falacia del proteccionismo, la podés ver cuando comparás lo que era la Argentina antes del proteccionismo. En 1932 hubo un censo industrial de toda América Latina. Sí. Y Argentina tenía una industria que no era protegida, que no tenía subsidios, que competía con todo el mundo y que era más grande que la de México y la de Brasil sumadas. Y además abastecía el 71% de todas las manufacturas que se consumían en Argentina eran de producción nacional. Y encima exportaba el 20%.
¿no? Entonces, evidentemente el sistema de apertura funciona. Por supuesto, en el momento que vas a abrir la economía, hay un montón de industria ineficiente que va a quebrar. Pero, Bien, y no solo, va a cambiar. industrias pequeñas, digo, que son ultra eficientes, pero que pierden por ahí digo, me parece que también una mirada de casos y casos, digo, que me parece que es lo más el laburo ese de orfebre, que no se lleve puesto a, bueno, gente que funciona bien, pero que pierde con China, digamos, porque Es que no, son... mira, pero fíjate cómo era la discusión, ¿no? Inicialmente, Ujú, Raúl Previs, que fue el que habló de todo este tema de proteccionismo, de un gran economista, pero totalmente equivocado, nos hizo creer que no éramos capaces de competir con los países capitalistas. ujú. Como ellos tenían mucho capital, nosotros no íbamos a poder competir. Entonces decían, con Europa y Estados Unidos no podemos competir, y trabajamos con ellos. Después apareció China. Y dijeron, pero China no tiene capital, pero tiene salarios baratos. Tampoco podemos competir con los que tienen salarios baratos. Y después dijeron, tampoco podemos competir con América Latina, porque resulta que América Latina se abrió al mundo. Entonces dejamos de competir con América Latina. Y hoy no competimos con nadie. Entonces, Agustín, ese es el desastre que hemos hecho en Argentina. Y tenemos eh, que ir a una cosa muy distinta. te agradecemos, se nos está terminando el programa, nos quedaríamos hablando mucho más, pero la seguimos en la próxima. Te agradecemos muchísimo, bueno, estos minutos y compartir tu mirada y de la Fundación Libertad y Progreso respecto a este momento económico. La seguimos en la próxima, va a ser un gusto si te parece. Muchas gracias, ¿eh? Encantado, muchas gracias. Un Muchas abrazo. gracias.